México está viviendo una crisis política sin precedente. La confrontación entre los poderes de la Unión ha provocado que los trabajadores del Poder Judicial hayan decidido irse a un paro indefinido para manifestarse en contra de la reforma del presidente López Obrador y defender de ese modo la autonomía de la justicia. Mientras tanto, lo mismo el presidente que buena parte de los legisladores afines a la Cuarta Transformación han radicalizado su discurso contra los juzgadores, clausurando los caminos institucionales para que el conflicto se resuelva. Podría decirse que esta historia comenzó el pasado 5 de febrero, que es paradójicamente el día de la Constitución. Ese día, a tan solo 8 meses de dejar el cargo, desde el recinto parlamentario de Palacio Nacional, el presidente lanzó 20 reformas, 20 iniciativas para cambiar la fisonomía al Estado mexicano y consumar su proyecto de nación. Y de inmediato, a todos los analistas les preocupó el proyecto mediante el cual el presidente buscaba llevar a cabo una profunda reforma judicial. Ya hemos analizado en este espacio cuáles son los riesgos de esta iniciativa presidencial. De entrada, se busca elegir mediante el voto popular a los jueces, ministros y magistrados que integran al Poder Judicial. Desde un punto de vista logístico y presupuestario, esta propuesta es muy difícil de realizarse porque en el país hay 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito. Son demasiados cargos y perfiles para que se elijan en las urnas. Pero incluso si se consiguiera hacer una elección así, el problema de fondo de esta iniciativa es que no resuelve los problemas de la impartición de justicia en nuestro país, pero sí politizaría la labor de los juzgadores, quitándoles la autonomía y la imparcialidad que las resoluciones judiciales exigen. A estos problemas inherentes a la reforma judicial se suma la degradación discursiva por parte del presidente López Obrador y de algunos de sus colaboradores contra jueces, ministros y magistrados. Apenas ayer, en su conferencia mañanera, el presidente insistió en que los juzgadores eran personas deshonestas que trabajaban para servir a los intereses de los grandes potentados del país. Es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz, un sistema judicial caracterizado por la corrupción. Me pregunto cómo es posible que este conflicto se dirima mediante el diálogo si el presidente de la República se refiere en estos términos a los que tendrían que ser sus interlocutores. Tal vez muchos ya hemos normalizado la forma que tiene el presidente de hablar, pero es incorrecto que se dirija a los trabajadores de un poder autónomo, por mucho que los considere sus adversarios, de esta forma. Y es que algunos señalan que en realidad el presidente buscó impulsar esta iniciativa como una venganza, debido a que el Poder Judicial detuvo la reforma eléctrica y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. En teoría, para llegar a un acuerdo acerca de la reforma, la Cámara de Diputados llevó a cabo una serie de foros donde hablaron expertos y trabajadores en materia judicial con el fin de negociar una iniciativa. Algo similar sucedió en la UNAM, al interior del Poder Judicial y en distintos espacios académicos. En los últimos meses hemos visto decenas de diálogos para discutir cuál es la mejor manera de reestructurar la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, pese a que legisladores de Morena aseguran
que en el dictamen final ya se le hicieron cambios a más de 60 párrafos y se incluyeron variaciones a artículos transitorios, la realidad es que la reforma judicial que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y que se va a buscar aprobar en septiembre es en esencia la misma, dicen los expertos, presentada por el presidente López Obrador, porque pues se le hicieron únicamente algunas modificaciones cosméticas. Para empezar, se mantiene la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Otro asunto muy polémico es que se reducen los requisitos de experiencia para elegir jueces, eliminando los 5 años de experiencia laboral y el promedio a 8, ¿no? Para acceder al cargo. Además, para el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia, se eliminó el requisito de tener por lo menos 35 años de edad y se estableció un mínimo de 5 en lugar de 10 años de experiencia. Es paradójico que en lugar de profesionalizar al sistema judicial para mejorar la impartición de justicia, pues lo que se esté pretendiendo hacer es destruir la carrera judicial. Todo esto produjo que esta semana los trabajadores del Poder Judicial hayan decidido irse a paro indefinido como una forma de protestar contra la reforma judicial. Patricia Aguayo, la vocera del movimiento, anunció que 28 de los 32 circuitos judiciales han detenido actividades. La presión escaló debido a no solo los trabajadores regulares, sino que también los magistrados y los jueces se sumaron. Han apoyado también el paro políticos opositores y los integrantes del Frente Cívico Nacional. Pero los problemas no solamente son entre los poderes ejecutivo y judicial. Ayer mismo, el senador de Morena, Ricardo Monreal, insistió que este conflicto obedece a los comportamientos indebidos por parte de la ministra presidenta de la Suprema Corte, de Norma Piña, que en su opinión está llevando esta crisis a un punto de no retorno mediante un paro que violaría las leyes. Esto es consecuencia de esa crisis que ella propició y que ahora ella es la que conduce, orienta toda esta movilización y estos paros. Pero para mí, esa estrategia política, porque no es otra cosa, es una estrategia política, está conduciendo a caminos sin retorno, a callejones sin salida, y están violando el principio de legalidad, porque la autoridad no puede hacer nada que no le permita la ley, y la ley no permite estos paros locos a los que están siendo sometidos los justiciables en el país. El caso también toca a las autoridades electorales, porque el próximo viernes el INE va a determinar la asignación de legisladores plurinominales, de tal manera que se habrá de definir si Morena, el PT y el Partido Verde van a contar o no con la mayoría calificada para aprobar esta reforma judicial sin pactar con la oposición, quienes han denunciado que el oficialismo está intentando obtener una sobrerepresentación en el Congreso de manera ilegal. Lo cierto es que este conflicto está escalando. Por ahora, la iniciativa, lejos de mejorar al Poder Judicial, ha provocado una lucha política que detuvo ya las actividades judiciales, que ha obstaculizado la impartición de justicia, ha espantado también a algunos inversionistas que temen que se vulnere la certidumbre jurídica necesaria para que los negocios funcionen. Además, ha confrontado a las instituciones más importantes del país y ha generado, sin duda, un ambiente de crispación que, insisto, no habíamos conocido. Todo esto pareciera ser por el capricho y el poder casi absoluto que en este momento tiene el presidente López Obrador. Yo soy Adela Micha.